Bien. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Manual de titulación. Sí, sí Ok. se ve, doctor. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, el documento que les compartieron y que también nos compartió el maestro Sayas ahí por el WhatsApp, que es el manual de titulación de posgrado y que tiene pues información, entre ellas no solamente las modalidades por las cuales ustedes pueden doctorarse, sino también algunas cuestiones de tipo administrativo para cada una de estas modalidades que deben de considerar y también para todo lo que es el proceso de titulación. A lo largo de esta presentación, entonces, iremos usando algunos elementos de esa información con la finalidad de que pues ustedes los vean y que de acuerdo al trabajo que van a desarrollar, pues los puedan considerar. Eh, de acuerdo también a lo que ustedes me mostraron, pues algunos de ustedes van a realizar lo que es una tesis doctoral y bueno, ya tienen ciertos avances. Y aquí, de acuerdo a este manual, las características generales de este documento y ese tipo de titulación se entiende como tesis de doctorado aquella en la que se realiza un análisis profundo de un tema específico del área de conocimiento de que se trate. Hay que fundamentarlo teóricamente, por ahí tenemos el marco teórico, los antecedentes y bueno, los capítulos que es donde se lleva a cabo esta fundamentación. Y bueno, se debe de evaluar algo nuevo mediante la aplicación del método científico, que es la característica más importante que hace diferente entre otros aspectos, a lo que es la tesis del ensayo monográfico y también de la modalidad del libro, que aunque hay un sustento sobre una área específica, un problema de conocimiento que se aborda, bueno, también hay la aplicación del método científico para proponer soluciones y establecer conclusiones. De acuerdo, pues, a las temáticas que ustedes han mostrado y de sus trabajos y sus avances, pues podemos ver que de alguna manera aplican este método científico, diferentes tipos de instrumentación, de instrumentos, incluso de metodologías, para poder proponer soluciones o dar un paso más allá en afrontar el conocimiento de acuerdo al tema que a ustedes les interesa y de esa manera pues hacer alguna aportación y establecer alguna conclusión. Eh, de la estructura de la tesis del doctorado y que debe de cumplir para que sea aprobada, una vez que ustedes, una vez que ustedes concluyen lo que es el documento, pues es enviado justamente al posgrado para que sea revisado en forma y si cumple completamente con las características de acuerdo a este manual para la titulación, entonces ya pasa a los sinodales que hacen una revisión en forma, pero que también ya hacen la revisión del fondo de lo que se pone en la tesis. Y de esta manera, los puntos que debe tener la tesis son agradecimiento, resumen, índice, que son como los elementos preliminares, y que estos ya se hacen al final cuando ya se tiene el documento completo, cuando ya ha sido revisado por el asesor, cuando ya está listo, pues se puede pasar a sinodales con agradecimientos o hasta la versión final, ya que es aceptada por los sinodales, entonces ya se le pone lo que son los agradecimientos y bueno, debe de contener el resumen que de acuerdo a este documento tiene una extensión y que tiene una característica, y que el resumen es a un solo párrafo va a iniciar con una breve introducción, después un planteamiento del problema, luego el objetivo de estudio, la metodología, y va a contener los resultados principales, así como su conclusión. Debajo del resumen se van a agregar algunas palabras clave y que bueno, van a ayudar un poco a orientar de qué trata el trabajo. Y bueno, va a contener el índice y bueno, va a haber diferentes tipos de índice. El índice de la estructura de la tesis, pero también el índice de figuras, el índice de tablas y en algunos casos por debajo del índice o por encima, pero en esta sección agregan también abreviaturas, si es que el trabajo lo requiere. Un glosario de términos y abreviaturas, de acuerdo a la naturaleza ya de cada trabajo. Después viene esta parte de la introducción y en la Doctor, una introducción, duda. sí, sí. ¿Se va a grabar la sesión de hoy? Ah, perdón. Recording in progress. Ahora sí. Gracias, gracias por recordarlo. Entonces me regreso como un poco para que quede grabado. Eh, Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el manual de titulación, que ya ustedes lo tienen, este documento en PDF, pero bueno, aquí
la finalidad de poderles mostrar y también de que vean de acuerdo a la que eh, generalmente se dejan los agradecimientos al final, que es cuando ya fue revisada por el asesor, por sinodales, y ya nada más se pasa a que cumpla con la estructura, cómo se agregan los agradecimientos. Les decía que en un inicio, cuando la tesis ya está terminada, ya está revisada por eh, lo que es su director, su asesor, se envía a la coordinación del posgrado para que haga una primera revisión acerca de la forma. ¿Qué quiere decir la forma? Que tenga los interlineados que dice, que tenga el tipo de letra que dice, el tamaño y la estructura que marca este guía para la titulación. Y una vez que cumple, o bueno, que lo revisan y hacen observaciones si fuera el caso, una vez que cumple, pues entonces ya pasa a los sinodales que también hacen una revisión de la forma, pero sobre todo de fondo. Bueno, les contaba que también está el resumen, que se hace a un solo párrafo seguido y que, bueno, es acompañado, o la estructura del resumen debe llevar una breve introducción. Después de la introducción, el planteamiento del problema, después el objetivo, obviamente todo esto breve, y después del objetivo, cómo se realizó la metodología, los resultados principales obtenidos, la conclusión, y en esta parte se agregan lo que son pues algunas palabras clave que sirven de alguna manera para orientar de lo que va a tratar también el documento. Y les decía que también debe de contener un índice general que, bueno, nos va a marcar la estructura de lo que es la tesis doctoral, pero que también se acompaña, dependiendo también del tipo de trabajo y de sus características, de un índice de figuras o un índice de tablas. Incluso también después o antes del índice se puede agregar lo que es una, un glosario de referencias si fuera necesario, y de términos, y también abreviaturas, una lista de abreviaturas de aquellas que más ocupemos a lo largo del trabajo, si es que se ocupan muchas. Y bueno, también les comentaba que sigue el apartado de la introducción, que va a estar conformado por los antecedentes del trabajo, después que dio lugar directamente a la investigación, si ya hay investigaciones que anteceden a la que nosotros estamos realizando, o qué es lo que hay anterior y que da pie a lo que se está realizando. También es importante que debe de estar redactado un párrafo y ese, pues obviamente en las propuestas que tuve la oportunidad de revisarles, pues no se encuentra, pero para su versión de trabajo final deben de tener o redactar un párrafo hablándose acerca de su motivación personal para desarrollar pues, esta investigación. También dentro de la introducción se redacta lo que es el planteamiento del problema y, bueno, en él es muy importante pues resaltar, ¿no?, la situación que nosotros vemos y por lo cual se desarrolla todo este trabajo, que justamente pues es el planteamiento. Y la delimitación espacio-temporal, que es muy importante, acompaña al planteamiento del problema y también da una idea de pues cuál va a ser el espacio y el tiempo en el que se está desarrollando este trabajo. Y bueno, otros elementos aquí los ponen como centrales, que es, bueno, la justificación, que es por qué vamos a hacer o vamos a desarrollar esta investigación, el objetivo o los objetivos, y bueno, ahí el objetivo general y los objetivos específicos. Como les había comentado, el objetivo general es en muchos casos muy parecido al título del trabajo y bueno, encierra pues todo lo que se va a realizar y el objetivo propiamente de la investigación, en este caso de la tesis doctoral. Y los objetivos específicos de alguna manera desglosan cómo vamos a ir realizando lo que es el objetivo general y sobre todo nos van a permitir poder ir de alguna manera definiendo cómo metodológicamente vamos a obtener nuestros resultados. De ahí a algunos de ustedes les hacen la sugerencia que se pusiera un objetivo general y que cada objetivo específico pudiera dar origen a lo que sería la metodología del trabajo, que en su conjunto nos permitiría obtener los resultados que nos ayudarían a cumplir con los objetivos de nuestro trabajo y obviamente puedes alcanzar las metas que fueron planteadas al inicio pues, del desarrollo de la investigación, en este caso de su tesis doctoral. Y también hablamos un poco acerca de lo que es la hipótesis, que bueno, es una pregunta de investigación. Aquí comentábamos que hay diferentes tipos de hipótesis. En este caso, la que se pone en el documento es la hipótesis de investigación, porque también pueden tener las hipótesis estadísticas, en donde comprueban sus supuestos,
donde aplican algún tipo de prueba y bueno, buscan aceptar o refutar estas hipótesis. Es importante también que dentro de estos elementos importantes se redacte o quede claro cuál es la novedad científica. Eso es también muy importante para que al momento de que esos sinodales o revisores puedan ver su trabajo, pues puedan apreciar justamente cuál es la novedad o cuál es el aporte de su tesis. Y bueno, la estructura del trabajo de tesis doctoral de Martí es a través del desarrollo de capítulos. Cada capítulo al final debe ser acompañado con una conclusión parcial acerca justamente del desarrollo de estos capítulos. Es importante también que en la misma guía también refiere cómo es la numeración de las páginas, ya que no todas las páginas de la tesis se numeran. Eh, es posterior a la introducción, o a partir de la introducción, que les verifico bien el dato, pero hay apartados que no son numerados. Entonces, también para que tengan considerado eso. Y bueno, se van desarrollando los capítulos también de acuerdo a la necesidad de su trabajo, la planeación que tengan, su metodología. Y bueno, otra parte importante de la estructura del trabajo de tesis, pues son los elementos finales, que es prácticamente cuando ya concluyeron pues la fase experimental o la aplicación del método o la propuesta, por ejemplo, que van a realizar. ¿Y cuáles son esos elementos finales? Las conclusiones, aunque cada capítulo lleva una conclusión parcial del capítulo, bueno, también la tesis debe de incluir un apartado específico que se llama así, conclusiones, y en esos elementos finales también las recomendaciones. Y dentro de esas recomendaciones muchas veces también se hablan de las perspectivas de este trabajo, o sea, qué sigue, hacia dónde se puede ir, e incluso algunas veces también dentro de este apartado también se resaltan cuáles fueron como las limitaciones a las que se encontraron en el desarrollo de su investigación, que también se pueden describir, las perspectivas de trabajo, y bueno, todo esto va en la parte final. Hay quienes también escriben, pues aparte de las limitaciones, qué es lo que se seguiría, el que también sería una perspectiva, pero de acuerdo a estas limitaciones que enfrentaron. Y específicamente en el apartado o en esta sección donde tocan las perspectivas, puede ser alineadas, como les comento, a las debilidades que pudo haber tenido el trabajo, que pueden dar a una recomendación, a una perspectiva, o bien puede ser de acuerdo a los hallazgos o resultados que se encontraron, pues hacia dónde poder dirigir futuras investigaciones relacionadas pues, con lo que ustedes encontraron. Esto es la estructura general de todo lo que debe de llevar la tesis. La tesis Martí es una tesis que se desarrolla a partir de diferentes tipos de capítulos y que debe de tener una extensión por lo menos de 100 páginas. Entonces, para que lo tengan considerado y para que cuenten con esa extensión mismo. Pero y bueno, ya una vez que concluyen su tesis, pues hay ciertos requisitos para la exposición de esta tesis doctoral y es que se hace a través de un formato de presentación. Me parece que ya más adelante les compartirán además más información, pero les van a compartir una plantilla de presentación que va a tener pues estas características ya institucionales, donde ustedes van a poder a partir de ella pues desarrollar su presentación. La presentación se hace de manera mediante una exposición oral, utilizando estas diapositivas. En algunos casos he visto que hacen la presentación, válgase la redundancia, de manera presencial, y bueno, obviamente totalmente bien, pero en la mayoría de los exámenes de Martín, y bueno, específicos para la modalidad que ustedes eligieron, que es la virtual, pues los exámenes son a través de una plataforma de Zoom. El número de diapositivas, pues lo recomendable es que no sean más de 20 diapositivas. Si pueden ser menos, sería mejor. Y esto es porque van a tener 30 minutos para su exposición. Y posterior a ese tiempo, pues inicia la fase de preguntas-respuestas, el interrogatorio de los sinodales de la presentación de su trabajo. Y sí es muy importante que no excedan esos 30 minutos porque los interrumpen y los detienen en donde se hayan quedado. Entonces es muy importante que esta presentación no sea máximo de 20 diapositivas y que bueno, sea como muy representativa y bueno, de acuerdo a ese
ese formato que les den, pues que lo pueden realizar, ¿no? Pero algunas veces lo que se recomienda es que se ponga una diapositiva de introducción, otra diapositiva donde se ven los antecedentes más importantes, un poco de marco teórico como para que se entienda el contexto del trabajo, que puede ser en una o hasta dos diapositivas, y después de eso se va hacia lo que es el planteamiento del problema, la justificación que estaría en otra diapositiva, eh, hipótesis, objetivos que serían en otras, y ya después lo que es la metodología con los resultados, en donde a veces, por la naturaleza del trabajo, que es una tesis, y que su objetivo es generar información acerca de un problema, de un tema, a veces el número mayor de diapositivas justamente se tiene en la sección de los resultados, en donde, dependiendo de lo que hayan hecho y las fases en las cuales lo desarrollaron, pues ahí es donde presentan pues estos resultados. Entonces, una de las características de la presentación es que en el apartado donde hay más láminas, más diapositivas, pues es justamente en los resultados. Y a la hora que se van presentando los resultados, pues también se va haciendo la discusión de estos mismos. Y bueno, ya después vendría una laminilla de las conclusiones y otras sobre las recomendaciones, las perspectivas del trabajo. Y bueno, para finalizar, poner solamente las referencias bibliográficas de la información de lo que ustedes muestran, de las fuentes de información de lo que ustedes muestran. No tiene que ser todas las de la tesis, sino solo las que ocuparon ustedes para realizar su presentación. Entonces, donde se ocupan o se hacen más diapositivas, pues es en la sección de los resultados. Y las demás, pues nada más es como un elemento de apoyo, porque además el jurado previamente tuvo que haber revisado el documento, pero bueno, una buena presentación tiene esas características. Eh, que es obviamente la presentación del tema, lo que sería como la carátula de presentación de sus diapositivas, luego antecedentes, introducción, que sería pues, justamente es una introducción de qué trata el tema, un poco de antecedentes, un poco de marco teórico, justificación y planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, la metodología y resultados. Es en la metodología y resultados donde se hacen más diapositivas y luego de esto conclusiones y en otra diapositiva recomendaciones, perspectivas y bueno, su bibliografía. Es así lo que sería la presentación. Como les decía, la duración es de 30 minutos y después de esto se acompaña de 45 minutos de participación del jurado haciendo preguntas para posteriormente deliberar. Es importante que sí chequen mucho sus tiempos porque sí me ha tratado ver que los paran y les dicen, no, tienes tanto, y ya ves terminando y pues para que lo consideren, ¿no? Es muy importante también que es un proceso, digo, en cualquiera de las modalidades que no es tan rápido. Se solicita justamente cuando ya se termina la tesis, se envía a la coordinación del posgrado, que hacen esta primera revisión de la forma, y bueno, ahí se llevan está marcado, me parece que alrededor de 2 semanas, de 2 a 3 semanas, que ellos fueron en realizar. Una vez que se revisan, se regresan para que si hay observaciones se atiendan y se les vuelva a enviar. Y ya una vez que se subsanan esas observaciones, pues va al jurado. Y el jurado cuenta con 30 días. Entonces ya estamos hablando que ahí por lo menos ya es un mes con 3 semanas, lo que se va eh, de tiempo. Después de eso se hace la revisión y a partir del tiempo empieza a correr a partir de la notificación. Ya cada jurado envía sus observaciones para que sean atendidas por el estudiante, que tiene 15 días para poder solventarlas. Y bueno, una vez que tiene ya las observaciones efectuadas en el trabajo, pues se vuelve a enviar y vuelven a revisar los sinodales y bueno, ya dan el voto de aprobación en su caso, ¿no? Entonces, esto sí se lleva un tiempo entonces, para que también lo consideren dentro de los tiempos de postulación. Y, y bueno, para que tampoco lo dejen pasar mucho, porque sucede que a veces nos ganan los tiempos y queremos avanzar el proceso y lo iniciamos, pero nos vuelven a ganar los tiempos con otras cosas, lo dejamos pausado y bueno, la intención es que también sepan más o menos cuáles son los tiempos para que los puedan considerar. En esta diapositiva pongo algunas observaciones importantes sobre el trabajo de tesis doctoral, perdón, que es muy importante, tratándose de una investigación, siempre tener muy claro cuál es el plazo de conclusión.
que ustedes que ya están terminando el doctorado tienen un año más para poderse titular. Y si ustedes exceden ese año, bueno, ya hay por ahí unas solicitudes adicionales que deben de realizar el posgrado, pues para que puedan hacer su trámite de titulación. Entonces, después de registrar la tesis, el sustentante tendrá 12 meses para concluir tanto el trabajo de investigación como la totalidad de los trámites, siempre y cuando estén dentro del plazo establecido por el reglamento institucional para la obtención de grado, que es de 2 años. Cuando ustedes pasan de 2 años, pues sí se pueden titular, pero obviamente tienen que hacer otro tipo de trámites ante la coordinación. Entonces, ustedes ahora que van a terminar ya el doctorado y que ya tienen un avance, a lo mejor les faltan más cosas, ustedes registran su modalidad, en este caso estamos hablando de la tesis, y tienen 12 meses una vez registrado para que lo puedan terminar. La idea es que con los avances que ustedes tienen, pues no pase este año para que ustedes puedan registrar su trabajo y que en realidad, pues, hagan menos tiempo de lo que tienen permitido. ¿Cuánto es el máximo tiempo que tienen permitido? Pues 2 años posteriores a que terminen sus estudios doctorales y que han registrado su tesis. Por otra parte, entre las correcciones, el sustentante contará con 45 días naturales para realizar las correcciones que hayan indicado el jurado, siempre y cuando no se exceda del plazo que señala el reglamento institucional para la obtención del grado. Bueno, dan 45 días, pero justo también ya puede ser por acuerdos internos que si tienes 15 días, pues 10 días para atender. Pero también se puede dar los casos que pueden estar como muy ocupados, que les mandan las observaciones. Ustedes tienen 45 días para poder hacer las correcciones. Si ustedes exceden los 45 días, pues entonces ya tienen que hablar con la coordinación para que se vuelva a retomar lo que es el proceso. Digamos que 45 días naturales es el tiempo máximo para que ustedes puedan pues, subsanar las observaciones que les realice el jurado. Y bueno, en cuanto a los ejemplares, se entregan el Departamento de Servicio Social y Profesional 2 tesis impresas empastadas y un CD de la misma tesis. Bueno, debe estar en un archivo de PDF y bueno, en la fecha en que se indique y se debe de otorgar lo que es una tesis a cada sinodal. En total se deben de imprimir 7 ejemplares. Esto aplica para la modalidad presencial. En el caso de ustedes, solamente se envía este documento en PDF a cada uno de los jurados, pero bueno, pues ya con todas las características. Y ya será el posgrado, bueno, que defina lo demás. De las personas que yo sé que se han titulado, sí han entregado las tesis, pero también entiendo que muchos de ustedes son de fuera, no son de aquí de Jalapa. Las personas que las han entregado pues son personas de Jalapa o de Costa Rica, que sí acuden a la coordinación y donde entregan esos 7 ejemplares, que deben de tener un tamaño específico, que es el media carta. En el caso de ustedes que son de fuera, no sé si las envían por paquetería, lo podrían preguntar, o solamente entregan el archivo electrónico. Lo que sí es que a sus sinodales sí les deben de mandar la información, el trabajo final, ya con las características, con todas las correcciones en un formato de PDF. Eh, en esta diapositiva muestro ahora lo correspondiente a un libro. También aquí hay quienes han elegido esa modalidad y dentro de sus características generales para la elaboración y presentación de un libro para la obtención de este grado es que el estudiante debe de ser el autor principal. De hecho, en los libros que he sabido que han entregado, pues van como único autor. No tengo conocimiento, no quiere decir que no exista, no tengo conocimiento. Si hay libros que los han hecho con coautoría, pero si fuera el caso, el mismo instrumento, la misma guía dice que el alumno de doctorado pues es el autor principal. La temática puede ser relacionada con la temática en líneas de investigación del programa doctoral, que quiere decir tiene que ser con algo relacionado justamente a los temas de ingeniería. Y pues las líneas de investigación es innovación tecnológica, innovación empresarial. Bueno, tenía por ahí algunas otras líneas que en este momento no las recuerdo, pero bueno, que todos sus trabajos pues cumplen, que tienen que ver pues, con líneas relacionadas justamente en mayor o menor medida alguna de las áreas de la ingeniería. La fecha de publicación
debe de ser publicado en fecha posterior al ingreso del sucesante al programa de doctorado para que pueda ser autorizado. Eh, Recuerden que una vez que egresan tienen máximo 2 años para poderse titular. Si no, después tienen que hacer algún trámite con la administración. Obviamente, como los libros también llevan sus tiempos y va a depender también de la editorial que lo va a publicar, hay quienes lo pueden ir desarrollando a lo largo del doctorado y a lo mejor obtuvieron el libro un poco antes de que se terminara el doctorado, en un caso, como ejemplo ahora. Podría ser siempre y cuando la fecha sea posterior a su ingreso. No puede ser después de ingresar, de que ingresaron a los 6 meses, al año y medio, o una vez que ustedes concluyen. Aquí es muy importante que quien se va a titular por libro, pues ya tenga pensado a qué editorial lo va a mandar, cuáles son los tiempos que se llevan esas editoriales para la revisión de estos libros, y sobre todo para que lo considere dentro de estas fechas que establece pues la misma coordinación de la maestría, que es de máximo 2 años, y después cuando se pueda hacer, pues les digo, tienen que hacer otro trámite como para iniciar nuevamente pues, el proceso de titulación. El libro debe de contar con registro ISBN, que bueno, pues sabemos que es una clave numérica que dan por registros de autor, entonces también es un trámite que no es tan rápido, es tardado, entonces para quienes se van a titular por esta modalidad, pues lo tienen también considerado como parte importante dentro de sus tiempos y también dentro de sus procesos. La extensión mínima del libro, pues en cuanto a páginas, es de 80. Entonces, también para que consideren quienes están realizando un libro, que la extensión mínima pues debe ser de 80 páginas y máxima pues no tiene un límite ni un tope. ¿Y cuál debe ser la justificación? Eh, Tienen que hacer para detonar el registro de este proceso de la titulación por libro un oficio de justificación de la pertenencia de la obra, en donde pongan, indiquen su vinculación con el contenido del programa doctorado, pues en este caso de ustedes, y el programa del doctorado, pues es el doctorado en ingeniería. Entonces, eh, una vez que lo quieran registrar para iniciar el proceso de titulación, pues deben de realizar ese oficio indicando la pertenencia de la obra y su vinculación con los temas o pues el doctorado en general. En esta diapositiva muestro algunos, bueno, los requisitos que vienen en la misma guía, que los ponemos, para el registro de lo que es el libro y lo que es también, bueno, todas las modalidades es en diferentes etapas. En este caso, en la presentación de un libro, en la primera etapa inicial, se entrega solicitud de registro de la obra de grado para la modalidad de la presentación de un libro y, bueno, con fotocopia tamaño infantil y fotocopia tamaño infantil a color. Fotografía, perdón. Esas, es muy importante también que vean cuáles son las características con las que se las van a enviar. Eso sí, ya esa información ya no la tengo tan fresca, pero en el caso cuando yo presenté, nos pidieron esas fotos que fuera con saco café, camisa blanca, y que puedan ser las mismas fotos para el título. También les piden fotos que envíen a la coordinación porque hacen un título de imprenta, y aunque sabemos también que bueno, hay un trámite de título electrónico que en su momento pues también se los explican. Se envía el oficio en formato libre con un mínimo de 3 cuartillas donde se justifica el tema de su libro y la línea de investigación en la que se fundamenta, que era lo que les comentaba anteriormente. Se envía copia digital del ejemplar a el correo de titulación .educación.marti, y bueno, describen quiénes son, qué doctorado están escribiendo, la modalidad y bueno, la acompañan de este oficio. Y obviamente pues hay algunos pagos de aranceles por registro de esta modalidad y también pues por asesoría si les ponen a una persona que debe decir, certificado de estudios completo de doctorado legalizado, pues bueno, en su momento, terminando el doctorado, lo tramitarán. Yo les recomiendo que terminando el doctorado lo tramiten lo más pronto posible, que se vayan en el paquete, pues primero que salga, y esto es porque los certificados pues tardan un cierto tiempo, no llegan tan rápido, tardan hasta 6 meses, o a veces un poco más. Entonces, que terminando el doctorado, tramiten inmediatamente el certificado en cuanto ya estén todas sus calificaciones asignadas, para que se vaya haciendo la gestión del doctorado, y mientras siguen con las cuestiones de la tesis, las revisiones, el libro, el seminario monográfico,
cuando llegue su certificado, pues ya estén próximos a presentar o ya tengan muy avanzado su trabajo. El certificado pues se tiene que llevar a legalizar y bueno, en el caso de revisión de estudios de doctorado, bueno, ahí obviamente se hace una revisión de que ya hayan cumplido con todos los requisitos, las características y la aprobación pues, de las asignaturas, pues para garantizar y empezar con este trámite ya de titulación. Y bueno, dos fotografías del acta de nacimiento, que me esperan dos fotocopias del acta de nacimiento. En el caso de personas que sean de otros países, que se ha dado que hay estudiantes pues no son de México, carta de naturalización o certificado de nacionalidad. Y bueno, una vez que se tienen todos estos documentos y que ustedes pues vayan dándole seguimiento por el correo, y a veces es importante incluso por llamada si tienen alguna duda para que no se atoren en el proceso, teniendo todo esto, pues ya va la siguiente etapa, que es la etapa número 2, que es entregar documentación complementaria. ¿Cuál es? El historial académico de doctorado con el 100% de los créditos aprobados, o sea, la culminación y el total de eh, lo que es la maestría y una fotocopia el antecedente académico, en este caso del grado inmediato anterior, que puede ser título de licenciatura o grado de maestría. Hay quienes, por ejemplo, pues ya también tienen otro doctorado, entonces pues también importante entregar esta documentación. Resolución del trámite de equivalencia o revalidación según corresponde, si es que aplica, que creo que para ustedes no es el caso. Documento oficial que permite estancia legal en el país, esto solamente aplica para estudiantes extranjeros, impresión de la CURP, se hace un pago de aranceles sobre donación de libros, fotografías blanco y negro, ovaladas de frente, bueno, con ciertas características que también en su momento pues se las darán. Y bueno, la entrega de un ejemplar para su revisión y autorización por la dirección de posgrados. Estamos hablando, recuerden, de libros. Una vez que se cumplen con todos estos requisitos, pues se da inicio o se puede pasar a la etapa 3, que ya es la finalización del proceso, que consiste en entregar en formato de autorización del libro, que es un formato 10, también se les van a proporcionar entregar un ejemplo del libro a la biblioteca, como ya lo mencioné, dos fotocopias de la portada del libro, pago del arancel del examen de grado, pago del arancel de expedición del grado, constancia de no adeudos de libros en la biblioteca, constancia de no adeudos de aranceles, instrumentos de propiedad de la Universidad Martí, notificar al jurado la fecha y hora de la presentación del libro, el pago del arancel del paquete de documentos de egresado y bueno, una vez con todo esto, pues se da por cubierta la etapa número 3 y bueno, lo que se esperaría pues es la presentación del libro para poder formalizar lo que es la obtención de grado. En la tesis es algo muy similar, también se hace por etapas, lo que son el envío para que se revise el documento en su forma, regresa, se hacen las correcciones, se vuelve a enviar, ya si están atendidas todas, se cumple de acuerdo a esta guía, se envía a sinodales que tienen un tiempo para poder revisarlo, los sinodales lo envían a el alumno sustentante para que pueda hacer la revisión de esa información, la corrección de las observaciones en cuanto a lo que aplique, se regresan, revisan que está, están de acuerdo, firman el documento. Una vez que tiene todo eso, pues ya se puede proceder a todo lo demás, no pedir la fecha. Pero en las tres modalidades, pues se hacen pagos de aranceles, requieren fotos, eh, les piden la constancia de no adeudos de libros en la biblioteca, tienen también que solicitar una constancia de no adeudo de los instrumentos de la propiedad de la Universidad Martí, que para ustedes pues prácticamente no aplica el que deban algo, bueno, seguramente no deberán porque pues es la modalidad que tienen es híbrida. Pero bueno, también para que consideren respecto a los tiempos. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la exposición para la presentación de un libro? Es el formato de presentación, que esta presentación se hace de manera oral y puede ser apoyada mediante una presentación con diapositivas, que si se trata de un examen presencial, pues puede ser con apoyo de un cañón, pero en este caso y para ustedes, pues, la presentación es virtual, entonces es a través de una plataforma Zoom, y bueno, ustedes tendrán el ejemplar de su libro que lo podrán mostrar a la cámara, pero lo que he observado es que las presentaciones de libros pues las hacen a través justamente de diapositivas. Número de diapositivas máximas que se sugieren, pues 15 diapositivas, y a diferencia de la tesis, en la presentación de un libro
tienen solamente 20 minutos. En el caso de la tesis son 30. En la presentación del libro cuentan solo con 20 minutos, ya que también son unas diapositivas las que se sugiere que ustedes tengan y posterior a la presentación, de manera similar a la tesis, el jurado contará con 45 minutos para que puedan hacer preguntas alrededor justamente del libro que están presentando. En esta diapositiva pongo un poco ahora acerca de las características del ensayo monográfico. Y bueno, su característica general es que el ensayo monográfico es un documento en el que se presenta organizadamente la información y datos recopilados de varias fuentes sobre una determinada temática, utilizando una visión crítica y argumentada. Entonces, así como los trabajos que revisé de quienes se van a ver por esta modalidad, pues eligen un tema y a partir de ese tema hacen toda esta búsqueda de información, esta recopilación. Recuerden que la sugerencia es que la tesis de doctorado, la mayoría de sus referencias sea de 5 años a la fecha, aunque hay casos, como ya lo comentamos, que hay información muy importante que puede ser de más antigua, ¿no? Sobre todo, en algunos aspectos, ¿no? Donde no ha cambiado, por ejemplo, la normativa y pues puede ser antigua, la anterior. Entonces, pero en su mayoría, las recomendaciones que sean bibliografías, son planes en el hecho. Permítame, permítame. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Recientes. ¿Qué consideramos como fuentes recientes de 5 años a la fecha? Pueden haber también algunas que sean de 10 años a la fecha y en su caso, y porque estén de manera justificada, pues algunas referencias clásicas. Lo que me decían una de las clases es que hay información en algunas áreas que no ha cambiado, que sigue siendo la misma de hace algunos años. Pues esa información y esas referencias son base y sería ver si hay algo relacionado o trabajos similares al nuestro que nosotros podemos también citar, y bueno, esas podrían ser nuestras referencias más recientes, y bueno, considera estas referencias también clásicas, ¿no? Aunque ya tenga algo de tiempo de antigüedad, ¿no? De su publicación. El ensayo monográfico de compilación, pues es muy importante para él elegir el tema. Ya ustedes, la mayoría lo tienen, y a lo mejor hagan algunas variaciones o ajustes, pero ya saben cuál es su tema central. Y alrededor de este tema central, pues lo que ustedes van a hacer, pues es la redacción de un informe crítico del estado del arte, justamente en materia de ese tema que ustedes eligieron. Por eso es un ensayo monográfico de compilación, porque van a buscar información, la van a organizar y a partir de ella la van a presentar con una visión crítica y también argumentativa. El ensayo monográfico también puede ser de compilación, que es cuando buscan esta información, pero también de análisis de experiencias. Eh, Puede ser, en el caso del doctorado en ingeniería, eh, que de acuerdo a la experiencia, porque muchos de ustedes ya están en el ejercicio de la profesión, que a lo mejor eligieron algún tema de acuerdo a sus experiencias o vivencias en el ejercicio, pues, propiamente de ese trabajo. Entonces, también es una modalidad que se puede utilizar y que implica un componente práctico, puesto que es un análisis justamente de esas experiencias. Y para poder realizarlo bajo esta modalidad, se debe de hacer un ejercicio profesional, obviamente porque se va a analizar lo que es la experiencia y se compara o contrasta con otras experiencias semejantes desde una perspectiva que debe de ser crítica y debe de llegar a ciertas conclusiones. Entonces, esta es eh, la manera en la que se puede desarrollar un ensayo monográfico, que sabemos que es la búsqueda de información crítica y que vamos a presentarlo de manera argumentada y que puede ser o de compilación o puede ser de análisis de experiencia. Me parece que la mayoría de sus trabajos pues son los que van a hacer esta modalidad, pues es de análisis, perdón, es de compilación. Pero bueno, a lo mejor en el desarrollo de eso que están compilando, a lo mejor cambian de opinión y lo enfocan más hacia su experiencia de lo que están trabajando, bueno, también se puede pensar bajo esta modalidad. Igual que en el libro y que para la tesis, pues hay ciertos requisitos que se pueden dividir también por etapas. Por eso es muy importante que también consideren esta
cuestión de los tiempos, puesto que no es un trámite que sea como tan rápido por su naturaleza, y pero bueno, que sí es importante que sepan. En la etapa 1, y como ustedes también la pueden leer a más detalle en la guía, se entrega la solicitud de registro para la obtención del grado bajo esta modalidad, la de ensayo monográfico, con fotografía también infantil de color. Y bueno, se hace una revisión de que ya esté completo su programa de doctorado, en este caso ingeniería, se acompaña de 2 fotocopias del acta de nacimiento, carta de naturalización o certificado de nacionalidad, de la misma manera que en el caso del libro, y como les decía también para la tesis, que bueno, se hace un pago de ciertos aranceles y y bueno, se solicita el certificado de estudios y el certificado de estudios pues tiene que llegar también a legalizar, porque para poder iniciar su trámite de titulación eh, o del título ya del grado, pues van a necesitar el certificado legalizado. Nuevamente, la recomendación es que una vez que ustedes terminen de estudiar, que tengan todo su programa de doctorados al 100% concluido, pues inicien con el proceso de trámite de certificado, porque tarda pues hasta 6 meses. Entonces, y mientras se está generando este trámite o está en proceso, pues ustedes sigan avanzando en cuanto a pues su modalidad por lo que van a titularse. Una vez que se cuenta con todo esto, ya se está en la posibilidad de iniciar la siguiente etapa, la etapa número 2, que en esa etapa número 2 es importante estos puntos, pues ya deben de contar con el 100% de sus créditos aprobados, como le mencionaba, y sobre todo porque hacen el trámite ya del certificado. Eh, Se hace, si fuera necesario, un trámite de equivalencia o revalidación de estudios según corresponda. Me parece que para el caso de ustedes no aplica un documento oficial que acredite su estancia legal en el país, de manera similar que en el libro, que son los mismos requisitos. Y aquí, muy importante que todos estos documentos igual los van a enviar al correo de titulación@ub.edu.mx. Eh, También recomendaciones que ustedes para que puedan ir monitoreando, envíen este correo, pues a lo mejor con copia a sí mismos para que también puedan ir monitoreando proceso de titulación. Una vez concluida esta etapa, pues se inicia la etapa número 3, que ya propiamente es la finalización del proceso, que es la misma que les mencionaba en cuanto al libro, y es la misma también para la presentación de la tesis, ¿no? También hay algunas cuestiones administrativas, como trámites de ciertas constancias de no deuda en biblioteca, de no deuda en la Universidad Martín, notificar a los miembros del jurado, entregar una versión en PDF, y bueno, acordar la fecha de la presentación y bueno, ya efectuar la presentación. Y para poderla realizar, pues muy importante que estén al corriente de todos los pagos arancelarios que les requiera la universidad. Y bueno, posterior a eso, pues ya sería la presentación del libro. Ahora, perdón, del ensayo monográfico. En los lineamientos de la presentación del ensayo monográfico, es importante destacar esto que les pongo aquí, el contenido de la estructura, que debe el ensayo monográfico tener un contenido mínimo de 60 cuartillas. La tesis es de 100, el libro el mínimo es de 80 y el ensayo monográfico, el mínimo de cuartillas es 60. Y de la misma manera que tanto en el libro como en la tesis tiene algunos elementos muy importantes que deben trabajar, que es la portada del libro, incluso, perdón, del ensayo, porque incluso para hacer algunos trámites, pues pido justamente la portada de su trabajo. El índice, y recuerden también, este índice puede estar acompañado también, además de ser índice general de la estructura del ensayo, por índice de figuras, si fuera el caso, algunos índices de tablas, dependiendo también del tema, y si puede ser un ensayo monográfico de eh, algunos casos, pues a lo mejor lleva este índice. Si ustedes por la naturaleza del trabajo requieren incluir un glosario de términos, pues también va, y también un apartado de abreviaturas si fuera necesario, si ocuparan muchas abreviaturas. La introducción pues debe tener la definición del objetivo de estudio, la pertinencia del objetivo de estudio y además debe de resaltarse la originalidad del tema
y el formato de la manera como lo abordaron. Si es un ensayo que van a compilar información o si van a hacer este ensayo monográfico de casos. En el desarrollo del trabajo, pues tiene que tener el contenido bien documentado en el estado actual del arte. Y cuando hablamos del estado actual del arte, nuevamente por eso decimos que debe estar sustentado con referencias recientes de los últimos 5 años. Debe también el desarrollo de este ensayo monográfico, puesto que es una compilación de información presentada de manera crítica y argumentada, pues debe tener o estar acompañado de argumentos apropiados y bien organizados que le den coherencia justamente pues, al documento. Y bueno, el uso correcto del lenguaje académico y o científico es muy importante. Tratándose de un trabajo para titulación de doctorado por esta modalidad, pues en todo momento se debe de ocupar el lenguaje académico y también el científico, técnico. Y bueno, los elementos finales, al igual que la tesis, pues se va a acompañar de la conclusión y o recomendaciones, puede contener anexos y bueno, el apartado de la bibliografía, de acuerdo a cómo la solicita la guía y documento. Entonces, esta es la estructura general de lo que es la modalidad del ensayo monográfico. Bueno, para que ustedes, también quienes van a titularse por esta modalidad, pues empiecen a desarrollar su trabajo, avanzando ya con esta estructura. Y el formato, pues, del ensayo monográfico, eh, márgenes izquierdos, bueno, ya en la guía, tanto para la tesis como para el ensayo, establece en cuanto a la forma, cómo debe de presentarse. En el caso de la estructura del documento, pues es acompañado de márgenes que tienen estas características: izquierdo 4, derecho 3, superior 3, inferior 3. Es el mismo para la tesis. El tipo de letra, perdón, pues es Arial 12. Eh, Títulos en mayúscula y negrita, subtítulos en minúscula y negrita, numeración corrida desde la introducción. Todo lo que va, miren, aquí era lo que les comentaba, se empieza a numerar en el caso de la tesis y del ensayo monográfico a partir de la introducción y hasta antes de las bibliografías. Y bueno, deben de tener un terminado en cada párrafo, que debe ser sencillo, y entre párrafo y párrafo tiene que haber dobles espacios. Algunos de ustedes les iba yo dando los dobles espacios en su documento, quizás no se los di a todos los párrafos, pero los párrafos deben de estar terminado sencillo, y entre párrafo y párrafo de haber doble espacio. Entonces, para que ustedes, ahora que van a seguir desarrollando su documento, consideren esto para que ya vayan trabajando sobre la estructura, porque a veces desarrollamos el documento y decimos, ya lo único que me queda es pasarlo al formato, pero a veces el formato sí se lleva casi tiempo. Que lo pueden ir haciendo en un inicio, sería mejor. Leo aquí un comentario. Buenos días, doctor. ¿Podría colocar nuevamente, por favor, la etapa 1 del ensayo? Sí, claro que sí. La coloco ahorita. Y sí, son las mismas indicaciones para la tesis, esto que les estoy comentando. De todas formas, si no se las desgloso, están en el formato, pero bueno, igual, el objetivo de la presentación es que ahorita vean cómo debe de ser, también para que se anticipen en cuanto a los tiempos. Esta es la etapa inicial. También esta presentación se las voy a compartir. Pero esta es la etapa inicial del ensayo monográfico. Es muy parecida en las tres modalidades con sus particularidades. Obviamente la tesis pues, es la entrega del documento y del oficio donde solicitan pues ya la revisión. En el caso del libro, pues acuérdense que se entrega un formato donde justifica la pertinencia justamente del libro, y el del ensayo, pues de la misma manera. Y los requisitos prácticamente son los mismos en las tres etapas. Entonces, la etapa número 2, que una vez que pasan la 1 y los filtros que hay ahí, pues es la documentación complementaria. Una vez que se entrega esta documentación complementaria, que ya se tiene o se tramita el certificado, pues se va uno a la etapa 3, y ya prácticamente en la etapa 3, a partir del pago de los aranceles y de los requisitos adicionales, de aquí lo que resalta esta etapa, pues es que ya se acuerda la fecha y la hora para la presentación del examen con el jurado, que es igual tanto para la tesis, el doctorado y la monografía. Bueno, en esta diapositiva, lo que les había mencionado, pues son los momentos para la presentación del ensayo monográfico. Y les resaltaba que en la tesis son mínimo 100 hojas,
en el libro mínimo 80 cuartillas y en el caso del ensayo monográfico mínimo 60 cuartillas, para que tengan considerado también la extensión. Si se pasan de esas hojas, no pasa nada. La situación es no tener menos hojas o cuartillas de las indicadas para cada una de las modalidades. Y aquí les pongo la estructura, no la estructura, perdón, como el formato del ensayo monográfico, pero es lo mismo para las tesis. Eh, para libros no, porque pues va a depender también de la maquetación del libro, ¿no? Ya de las características también que, de la editorial y el diseño que también le den ustedes. Pero en el caso del ensayo monográfico y de la tesis es el documento que se presenta con márgenes izquierdo 4, derecho superior e inferior de 3 centímetros, el tipo de letra es Arial del tamaño 12, los títulos principales es en mayúsculas y en negrita y los subtítulos en minúsculas y negrita. Numeración corrida desde la introducción, todo lo que es lo anterior, el resumen, los agradecimientos, el índice, el glosario, lo que ustedes tengan antes de la introducción, no se numera. Se numera a partir de la introducción y hasta antes de la bibliografía. La bibliografía tampoco se numera. Entonces, el interlineado, como les comentaba, es sencillo y el espacio entre cada párrafo debe ser de doble, de 2 espacios. Ahora, esto es de estilos. El resumen generalmente se estila que es en un solo párrafo, es un párrafo largo, ¿no? El planteamiento y justificación, en el caso o de acuerdo a cada modalidad, también es en un solo párrafo. La hipótesis también se redacta en un solo párrafo. El objetivo general se redacta en un solo párrafo. Todos estos son apartados que de acuerdo al estilo es en un solo párrafo. Pero a todo lo demás de la tesis no es recomendable, pero es cuestión de estilos, que los párrafos sean menores a 3 líneas y mayores a 9. Entonces que sea de 4 a 8 máximo, ¿no? Hay párrafos que son muy largos y lo que consideran que para los lectores párrafos muy largos pues resultan como cansados. Por eso la recomendación es no tener párrafos tan cortos ni tener párrafos tan largos. ¿A qué le llamo corto? De menos de 4 líneas. ¿A qué le llamo largo? 9 o más. Entonces la recomendación es de 4 a 8. Sin embargo, es cuestión de estilos. Hay quienes sí acostumbran a hacer estas redacciones de párrafos tan largos. Pero bueno, esa es la recomendación que también en su momento a mí me dieron y que espero que también ustedes les sirvan. Y ya esto, bueno, que piden, les decía, tanto la tesis, y en este caso también el ensayo monográfico, encuadernado, eh, en pasta dura, les van a dar indicaciones de las características, porque en algunos casos piden con pastas azules y en otros casos piden con pastas como marmoleadas. Va a depender también de la indicación que ustedes les den y también de las características. Si se tiene que entregar impreso, yo he visto que lo de Jalapa así lo hacen. No sé si para las personas que están a distancia y fuera sea de esta manera, pero entregan para biblioteca ejemplares en un tamaño que es media carta y bueno, con las indicaciones que les den, que ya cuando pasen de la etapa 2 a la 3 pues también se las dirán ahí en la coordinación y si no ustedes, pues pregúntenles para que no vaya a ser que lo encuadren si es que se los piden así, con características que no son las indicadas. Lo que sí es casos sinodales, pues les van a enviar una versión final en PDF de cómo quedó el trabajo ya con todos los apartados, con los agradecimientos, las dedicatorias, lo que ustedes pues se le pone también en estos trabajos. Eh, y bueno, como les decía, pues se presentan en media carta, tamaño de reducción de carta. Y les tienen que dar, aquí le quité la foto porque no se veía, o sea, no era representante como del tamaño, pero se presentan, no tengo aquí las líneas, no tenemos, pero sí es un tamaño pequeño de media carta. Entonces ya eso también les darán indicaciones cuando ustedes estén ya en este proceso y que yo espero que sea pronto, una vez que terminen su doctorado. De verdad no lo dejen porque después es más difícil retomar como lo que uno dejando porque se vuelve uno en otras actividades. ¿Cuáles son los requisitos de la exposición del ensayo monográfico? Bueno, formato de presentación, se hace el informe, se presenta de manera oral y para ello se puede apoyar una presentación en diapositivas, lo mismo. Para el caso de los que son presenciales, pues proyectado con cañón, pero para ustedes, por ser virtuales y porque muchos de ustedes son de aquí,
este, lo van a hacer de manera virtual a través de un Zoom. El número de diapositivas, máximo 15 diapositivas, de manera asimilada a la presentación del libro. Y la duración máxima para su presentación de su ensayo monográfico es de 20 minutos. Y de la misma manera que para la tesis y el libro, posterior a su presentación, vendrá un interrogatorio de hasta por 45 minutos por parte pues, del jurado que los está evaluando. Como pueden ver, entonces, para la tesis máximo 20 diapositivas, para el ensayo monográfico y para el libro máximo 15 diapositivas. Para la tesis 30 minutos de presentación, para ensayo monográfico y libro hasta 20 minutos, o sea, máximo 20 minutos de exposición, y en todos los casos el jurado contará con el mismo tiempo, que son 45 minutos, para poder hacer la evaluación. Aquí algunas recomendaciones que también están ahí en esta guía, y es tener en cuenta siempre los plazos. Respetar los plazos establecidos por cada una de las etapas del proceso. Les irán indicando. Cuando ustedes inician el trámite en esa etapa 1, les dirán cuánto dura esa etapa. Una vez que concluyen y dan inicio a la etapa número 2, también pregunten si es que no les dicen cuánto dura esta etapa. Y bueno, después la etapa 3, que ya es desde ese momento hasta que ustedes presentan su examen. Y muy importante, recuerden que cuentan con 2 años después de concluir los estudios para presentar el examen de grado. Sus estudios, ya ustedes me corregirán, pero me parece que los terminan en diciembre, en enero, este es su último semestre. Entonces, una vez que terminan, cuentan con 2 años para poder graduarse. A veces parecería que 2 años es mucho, pero considerando los tiempos, considerando que a ustedes a lo mejor les falte un poquito de tiempo para terminar su tesis, su libro, su monografía, y de ahí empiezan a correr todas estas etapas de la titulación, solamente consideren los tiempos por cada una de las modalidades para que no excedan estos 2 años. Eso es muy importante. Si los exceden, pues ya tendrán que hacer un trámite ante el posgrado, pues para poder obtener su titulación. Muy importante también la documentación, mantener organizada toda la documentación requerida y entregar copias que sean claras y legibles de los documentos solicitados. Todo que vaya bien desde un inicio. Cuando ustedes vayan a entregar sus documentos, eh, ordénenlos de acuerdo a la guía, el manual, y que todo sea legible, porque si se va por ahí algún documento que no es muy claro, pues recuerden que por los trámites seguramente serán varios, no nada más el suyo, pues revisan. Y si hay algún detalle, regresan. Y cuando regresan nuevamente el documento, pues tiene que hacer fila. Y eso va alargando pues, los procesos entre cada una de las etapas pues, para la población. Por eso, tengan muy presente la importancia de tener su documentación completa, organizada, y que toda esa documentación que ustedes envíen pues sea clara para que pues, pase esta etapa de revisión. Los formatos, bueno, respetar estrictamente el formato indicado por la institución para cada modalidad de titulación. A mí me tocó realizar una tesis que el tipo de letra no era el de Arial. De hecho, estaba, partes era Calibri, partes era Times New Roman. Aparte de que no estaba homogenizado, no era la letra que solicitaba el instrumento, y aparte tampoco era el formato, porque en cada capítulo y en algunas secciones le ponen unos cintillos como para adornar el trabajo. Se veía bien, pero no era la estructura del trabajo que se pedía. Entonces, por eso es muy importante pues, revisar que cumpla con la forma, sobre todo porque cuando ustedes lo envían el trabajo en la primera etapa, les revisan en el posgrado que cumpla con el formato. Y si no cumple, pues va otra vez de regreso, lo ajustan, y cuando lo vuelven a enviar, pues empieza a correr otra vez ese tiempo que tiene la institución para poder hacer esta revisión. Pero si ustedes en un principio ya lo envían con estas características de acuerdo al instrumento, pues entonces ya no se los regresan y siguen avanzando. Por eso es muy, muy importante. Y es una recomendación, ¿no? Que desde un principio su trabajo ya lleve el formato que establece esta institución. Y bueno, importante también utilizar en cuanto a las referencias, el citado basado en APA. Me parece que es APA 7. Entonces, para que todas las citas que ustedes manejen en su trabajo estén también citadas en este formato. Hay veces que por las carreras o a todos nos pasa
nos faltan citas, empezamos a revisar, de repente vemos una cita y cuando la vamos a buscar a la bibliografía se nos fue entre el ajuste, la actualización. Entonces, revisen muy bien que todas sus citas estén respaldadas por la bibliografía al final de su documento. Luego que toda esa bibliografía esté descrita de acuerdo a los lineamientos de APA en su versión 7. Que sus figuras, que sus tablas, si las tomaron de alguna otra fuente de información, también estén citadas. Y si ustedes elaboraron esas tablas, esas figuras, esas gráficas, entonces que le puedan poner que es que es de autoría propia. Ese dibujo, ese esquema, esa tabla es de autoría. Entonces también es muy importante eso. Y bueno, eh, ya que tienen todo esto, pues y que pasa el proceso de revisión del jurado, pues al jurado la misma coordinación le va a enviar el trabajo, les va a informar que se trata pues del sustentante de cada uno de ustedes, quien lo dirige, y bueno, les van a poner una copia y le dirán al jurado con unos documentos que tendrá que llenar, el tiempo máximo que tiene para emitir las observaciones y que las tiene que dirigir a la coordinación que coordina ustedes. Entonces, el jurado se notifica, hace la revisión del trabajo, para la cual tiene 30 días, como se lo había mencionado anteriormente, entrega las observaciones directamente al alumno en un formato que se le envía al jurado, donde vendrán registradas cada una de esas observaciones o referencias generales. El sustentante hace esas correcciones, entre más rápido mejor, pero tienen hasta un plazo máximo que no debe de exceder los 45 días naturales. A veces por regla, no en piedra escrita, pero por usos y costumbres, pues uno da entre 10 y 15 días, no más. Pero ustedes tienen hasta 45. Entre menos tiempo tarden, pues es mejor porque van utilizando también el proceso. Una vez que ustedes entregan esas observaciones, revisiones, pasa la segunda revisión, donde el jurado tiene desde ese momento hasta un plazo no mayor a 15 días para que pueda revisar si ya está de acuerdo con las adecuaciones de acuerdo a las observaciones efectuadas. Y bueno, posterior a eso, pues ya se da el otorgamiento de votos, que es en un formato donde el jurado dice que otorga el voto para la conclusión y presentación del trabajo, considerando que las observaciones fueron ya solventadas, y bueno, da su voto aprobatorio, y teniendo esto, pues el trámite que sigue ya es en la etapa, el número 3, que es pedir la fecha, obviamente con todo lo administrativo que lleva, pero pedir la fecha eh, con los jurados para poder realizar el examen. Aquí pongo algunas de las modalidades que trate de resaltando, que también hay algunas similitudes. Por ejemplo, en el caso de la tesis, es una investigación original que aplica el método científico para resolver un problema específico en alguna determinada área de conocimiento, que es lo que todos ustedes están haciendo, bueno, que les van a presentar en tesis. En el caso del libro, es una obra publicada con ISBN, considerado por ahí por los tiempos, que aporta conocimiento original en la línea de investigación del programa doctoral, bueno, pues en las áreas, de acuerdo al programa de estudios que ustedes también pueden viendo. El ensayo monográfico, bueno, es un análisis crítico y argumentado sobre un tema específico basado en la recopilación y organización de información de diversas fuentes y que se presenta también con un enfoque crítico. Y bueno, también hay otra modalidad que aquí no la hablé hasta este momento, que es el informe de estancia. También la misma universidad ofrece esta oportunidad de hacer una estancia en otra universidad y al regresar elaborar un informe de esa estancia, y bueno, también con esto poder adquirir el grado. Entonces, el informe de estancia es un documento que analiza y valora la experiencia y conocimientos adquiridos en esa estancia que realizan durante el tiempo que están haciéndola. Y bueno, he visto que la universidad tiene convenios con universidades en otros países, por ejemplo en Cuba, en Colombia y bueno, en otros. Y el año pasado me había tocado en clase y había un profesor que se había ido a la estancia, y bueno, fue la modalidad que eligió para titularse. Me parece que aquí ninguno de ustedes ha optado por esa modalidad, pero bueno, la pongo para conocimiento.
Importante, nuevamente, no perder de vista que cada modalidad tiene requisitos específicos muy importantes en cuanto a su contenido, su estructura y presentación, y Mm. importante que tienen que respetarlos rigurosamente, pues para que cumplan en la etapa uno con todo lo que tiene que ver con la forma de su con documento, y por eso también en la diapositiva anterior, pues también lo resalto, como lo dice también la guía, que son de las recomendaciones, que el trabajo cumpla con la estructura que establece la guía. Bueno, este creo que era la diapositiva que me faltaba en la anterior que me regresé para ver si estaba. Bueno, te la acomodo. Es solo la estructura de la tesis que se las comentaba, ¿no? Que tiene los agradecimientos, el resumen, los índices, la introducción que incluye el planteamiento del problema, el objetivo, la hipótesis, pero que también describe eh, cuál fue la razón, cuál fue su motivación personal para poder realizar el trabajo, luego el desglose por capítulos con conclusiones parciales y al final pues su conclusión general con los hallazgos y más relevantes, las recomendaciones y obviamente pues después la bibliografía. También en el caso de la tesis, y eso se me pasó, pueden tener anexos, información que no precisamente se va a la tesis, pero que sirve para poderla complementar en cuanto a la información y que, bueno, la podemos poner en anexos que pueden ser, pues, uno o más, pero de acuerdo también a la información que tienen. Aquí, a manera de resumen, también está la estructura del ensayo monográfico, nada más como para acordarnos un poquito de sus semejanzas y diferencias, de uno de los preliminares, en la portada del índice, en la introducción, que eh, tiene como objetivo introducir al tema, y bueno, ahí también se pone el objetivo de estudio y su pertinencia, el desarrollo, que es donde va todo este contenido temático que es documentado y argumentado de manera crítica, y bueno, al final las conclusiones, en donde se establecen o se indican los hallazgos más importantes que se encontraron con la realización de este trabajo, y bueno, también las recomendaciones. Y al final, pues también las bibliografías, que recuerden que no van numeradas, las páginas donde está la bibliografía. La enumeración va desde la introducción, el número uno, arábigo, hasta que terminan sus conclusiones y recomendaciones. Y ya en la parte de bibliografía y de anexos no se ve. Para el libro, pues aquí nuevamente, como para resaltarlo, debe de ser de autoría, ustedes como estudiantes deben ser autor principal, eh, y que no debe de ser de un año anterior a que ustedes ingresaron en doctorado. Se debe de establecer la relación con el programa, el contenido debe estar directamente relacionado con alguna de las temáticas del programa que ustedes estudiaron, en este caso, pues el doctorado de ingeniería. La fecha de publicación, como les comentaba, es ese requisito que no debe ser anterior a sus estudios del doctorado, y que debe de contener con este registro ISBN, por lo tanto ahí sí investiguen cuánto tarda en obtenerse este registro, o a qué casa editorial lo van a mandar, o cuáles son los requisitos para que ustedes, por ejemplo, si alguien se los va a publicar, y los tiempos que les estén dando. La extensión mínima 80 páginas de contenido. En la tesis, acuérdense que más de 100. Y, bueno, aquí ya no tengo, pero bueno, en el caso del ensayo monográfico, pues puntos muy similares, y solamente que la extensión es de 60 cuartillas. Dejo de compartir, no sé si tienen alguna duda o comentario al respecto, pero bueno, es información que tienen ahí en la guía, y que intenté darles algunas recomendaciones cuando a mí me tocó vivir el proceso. Maestro Enrique, después maestro Nivel, y luego creo que solo los demás. Adelante, maestro Enrique. Mira, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Ok, para los que vamos a hacer tesis, Ujú. mi pregunta es, ¿ve que necesitamos un director externo? Bueno, perdón, interno de la universidad y uno, pues de donde estamos haciendo la tesis, ¿no? Bueno, De donde sea. De donde ajá, sea. de donde Sí. sea, exactamente. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, de la Universidad Martín, eh, no sé si son solamente los maestros que nos han dado clase o cómo invitar a algún maestro, bueno, la duda que yo tengo, cómo invitar a algún maestro o algún doctor para que sea parte de la dirección, ¿no? De la tesis. Porque ahorita yo, por ejemplo, estoy escribiendo, pero pues yo escribo y
y nadie, o sea, o sea, nada más usted me haya revisado, y le agradezco, lo que he escrito, pero así alguien externo, bueno, nada más el codirector que tengo ahorita por parte de donde estoy ahorita, medio me ha revisado, pero no, como que no hay nada formal, digamos, en la parte de que, ya un documento donde diga que tal persona es mi director y tal persona es mi codirector, ¿no? Entonces es una duda que tengo y, no sé si me pueda, responder. Sí, claro que sí. Eh, Bueno, el caso del director externo generalmente es donde ustedes están, donde trabajan, que les apoya también con el lugar donde ustedes van a generar los resultados. Y bueno, de alguna manera, aunque no necesariamente, porque a veces el director es con quien estamos trabajando, como esta parte de técnica, obtener información, pero no necesariamente es quien les ayude como en la redacción. Pero los tienen, ¿no? La mayoría de ustedes, que son con quienes están trabajando. Creo que la situación y su pregunta es más como para el director interno, que es quien nos va a ayudar a ponerlo como en los lineamientos de la universidad, de lo que establece la guía. Ustedes van a llevar un seminario 4, que es donde van a redondear más, o espero yo que se redondee más, o su trabajo de investigación perfilándolos justamente a esa parte. Y también la universidad pues da algunos apoyos que justamente después de que terminan para quienes están acelerar el proceso, pues da algunos cursos justamente para la redacción de sus trabajos, en donde ustedes también pueden notificar a la coordinación qué maestros ustedes de los que les ha dado clase lo eligen para que les dé este acompañamiento. O si no, lo pueden hablar con la misma administración para que les pueda sugerir a ustedes uno. Yo, por ejemplo, cuando me tocó hacer mi trámite, yo tenía mi director externo y yo sugerí el director interno, y entonces quien me dio el acompañamiento, que era nuestra profesora del seminario de investigación, en mi caso, quien me dio el seminario uno fue la que terminó dándome el seminario 4. Entonces con ella fuimos como de la mano desarrollando el trabajo o avanzándolo, pero entonces yo solicité que fuera ella y con mi director externo. Entonces, en este caso usted lo que puede hacer es, si hay algún profesor que vea que sea como del área, o que se entienda usted y que pueda tener también ese acercamiento, que si quiere ser su director, entonces lo hablaría con esta persona, con el docente, el profesor, y después solamente lo comentaría la coordinación cuando van a hacer el registro de la modalidad por la que ustedes van a elegir. Es decir, yo quiero irme por la modalidad de tesis, tengo un director externo, mi director interno es el maestro fulano de tal, que yo ya hablé con él, y entonces ya ellos le dirán también a usted si se puede o no se puede, que en realidad siempre hay soluciones. Al final lo importante es que ustedes logren su titulación y que haya alguien que los lleve de la mano para poder desarrollar el documento. También hay algunos cursos que imparten justamente para la escritura de ese trabajo, pero para mí siento lo más importante es terminar con el avance mayor posible para que lo que reste sea menos, ¿no? Entonces, se puedan titular lo más pronto posible. No sé si contesté su pregunta, pero sería que usted, si hay algún profesor de los que le dio clase que sea del tema, se pueda acercar y preguntarle. Sí, Y la otra es, sino que haya algún otro que le pudiera orientar y que acepte la orientación, también podría ser. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los que estamos